Reiniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, último segmento, Visión Global, programa número 122. Recordamos la etiqueta de la semana, el Zulia tiene con qué, la clave es vacunarse. Y por última vez en el día de hoy te digo, por favor, utiliza el tapaboca. Este segmento número 4 nosotros lo dedicamos a todo lo que tiene que ver con la economía nacional, internacional, mundial, todo lo relacionado a la reactivación económica. Es cortesía del Centro de Investigación, Visión Económica Estratégica Global, CIVEC. Tenemos como tema de introducción la apertura comercial en la frontera entre Venezuela y Colombia. Aquí tenemos que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó la apertura comercial de la frontera con Colombia desde el estado Táchira. Siempre el presidente Nicolás Maduro, pensando en nuestro pueblo, pensando en la hermandad y la cooperación entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, ha tomado la decisión de abrir el paso comercial binacional. Históricamente, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ha superado incluso los 7.000 millones de dólares, insistió la vicepresidenta ejecutiva. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a los inversionistas colombianos a retomar sus actividades económicas en Venezuela y de esta forma seguir avanzando para el bienestar común en la larga zona fronteriza que ambas naciones hermanas comparten. El jefe de Estado expresó, por encima de torpezas políticas y diferencias entre gobiernos, debe de prevalecer el derecho a la felicidad de los pueblos. La primera autoridad del país indicó que por decisión soberana del gobierno venezolano, en coordinación con las autoridades del departamento del norte de Santander, se abrió la frontera colombo-venezolana con el propósito de iniciar el florecimiento de la relación comercial, económica de inversiones. En principio está estimado el paso por lo menos de 15 gandolas diarias de Colombia a Venezuela con productos, a fin de reactivar la actividad económica binacional por la frontera del Táchira, aseveró. Bueno, tenemos que reconocer y aplaudir esta decisión soberana de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en medio de una crisis profunda que tenemos nosotros en Venezuela y sobre todo en medio de esta pandemia que ha azotado toda la economía del mundo. Nosotros tenemos, por supuesto, que explorar y seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer para reactivar nuestra economía. Tenemos diferencias políticas con Colombia y con una cincuentena de otros presidentes, mandatarios o primeros ministros de otros países, pero es necesario a veces bajarle un nivel a todo lo que tenga que ver con la política, porque sin la actividad económica quienes más sufren son los que menos tienen, y los que menos tienen es las grandes mayorías de nuestro pueblo. Mientras en Colombia el gobierno colombiano ataca a Venezuela, ataca nuestra moneda en las fronteras, ataca las exportaciones y las importaciones, nos confiscan a través de la Superintendencia de Super Sociedades, la empresa Monómeros, una empresa venezolana con más de 50 años, establecida ahí en la costa colombiana. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, abre la frontera, por ahora allá en lo que tiene que ver en la frontera del Táchira con el norte de Santander. Bueno, es una iniciativa que nosotros los economistas, aquellos emprendedores, comerciantes, empresarios, tienen que ver con buenos ojos, porque es una manera de reactivación de todo lo relacionado a la actividad económica binacional desde Colombia hacia Venezuela y desde Venezuela hacia Colombia. En medio del embargo, en medio del bloqueo, en medio de las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestro país, que ha puesto a sufrir a nuestro pueblo. Bueno, nosotros con todas las diferencias que pudiéramos tener con Colombia, estamos abriendo la frontera para que fluya el comercio. Nosotros superamos con el presidente Chávez allá por el 2007, 2008, un poco más de 7.500 millones de dólares en nuestra balanza comercial, es decir, todo el flujo de importación y exportación
con el hermano país. Nosotros desde Venezuela, por supuesto, exportábamos todos aquellos productos en los cuales tenemos ventajas comparativas, sobre todo aluminio, acero, hierro y petroquímica. De Colombia recibimos alimentos, textiles, calzados, cualquier otra cantidad de productos elaborados, materias primas, y fluía normalmente. También hacíamos tercerizaciones de productos que entraban a Colombia y terminaban aquí en Venezuela totalmente facturados, manufacturados, u otros productos que entraban como materia prima a Venezuela y salían a Colombia exportados de una manera legal. Teníamos una frontera totalmente activa aquí en el Zulia, en la aduana de Guarero, frontera ahí Paraguachón, allá en Ureña, estado Táchira, San Antonio, estado Táchira, ahí en Apure con el Arauca colombiano y por supuesto también allá en el Amazonas. Así que ese comercio binacional que se apertura, que se abre en medio de la crisis económica, en medio de la pandemia, en medio de la crisis política, en medio de toda la injerencia que ha hecho el señor Iván Duque, presidente de Colombia, contra Venezuela, nosotros como país, como gobierno, le abrimos las puertas a los empresarios colombianos. En Colombia existen más o menos unos 50 millones de habitantes. En Venezuela existen más o menos unos 30 millones de habitantes. Son 80 millones de habitantes. Aquí en Venezuela nosotros tenemos residenciados más o menos unos 7 millones de colombianos y en Colombia hay un poco más de 1 millón de venezolanos residenciados. Tenemos lazos históricos que nos unen desde la misma colonización de Colombia y Venezuela, la independencia y todas las luchas que hemos tenido que librar, pero como pueblos hermanos, como naciones hermanas, nosotros nos vemos en la necesidad de abrir esas fronteras para que de Colombia nos envíen algunas materias primas, algunos productos, algunos alimentos, algunas medicinas que nosotros necesitamos y por supuesto Colombia también abra su frontera para algunos rubros donde nosotros tenemos ventajas comparativas. Que esas ventajas comparativas de ambos países y esas ventajas competitivas de ambos países en los diferentes rubros que tenemos, bueno, sean el inicio de encuentro para que los empresarios colombianos y los empresarios venezolanos, los industriales colombianos, los industriales venezolanos de los sectores primarios, secundarios y terciarios financieros tengan pues una apertura a esos mercados y volvamos a hacer de esa balanza comercial una balanza favorable que por supuesto satisfaga mayoritariamente las necesidades de ambos pueblos. Nosotros ahí tenemos por Paraguachón toda una costa para utilizar los puertos colombianos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, las zonas económicas especiales o las zonas francas que ahí están. Ahí teníamos el proyecto de la SOFI, Zona Franca Internacional de La Guajira, para utilizar ese corredor viario. Igual de Venezuela, aquí de este lado en el Zulia tenemos un buen puerto, un buen aeropuerto, un parque industrial ahí en el municipio de San Francisco, en Maracaibo, para poder reactivar ahí todas las empresas, para exportarle a Colombia también lo que aquí tenemos en el lago de Maracaibo, toda la piscicultura, toda la acuicultura, la cangreja, el camarón, petróleo, lubricantes, hierro, gas, una cantidad, un abanico de rubros económicos tenemos aquí para satisfacer necesidades en Colombia y tiene Colombia para satisfacer necesidades en Venezuela. Bueno, parte de lo que tiene que ser la reactivación económica entre Colombia y Venezuela en la apertura de esa frontera. Seguro esto va a traer frutos positivos para nuestro pueblo, para nuestros empresarios, igual que para nuestro pueblo hermano de Colombia y los empresarios de Colombia. Vamos todos juntos a luchar por segunda independencia. Su política que siga siendo su política, nuestra política que siga siendo nuestra política, pero la actividad económica en una sociedad empresarial globalizada como esta depende pues de todos los países, la interdependencia de algunos países que tienen ventaja con algunos rubros que tienen sobre otros países y otros países sobre unos rubros que tienen sobre, en el caso colombo-venezolano, lo que aquí nos falta sobre todo para satisfacer la demanda de nuestro pueblo. Así, presidente, que este servidor
economista Alberto Sobarbarro lo felicita, se solidariza con usted y siga usted adelante con la apertura económica. Con Colombia también debemos hacerlo, con las Antillas Neerlandesas, Aruba, Curazao, Bonaire. Ahí en Aruba está la refinería Isla de Aruba, vamos a revisar las cuentas y vamos a reactivarla. Ahí en Bonaire tenemos Bonpec, depósitos para petróleo, diésel, gasolina. Ahí en Curazao tenemos también refinerías. Tenemos más arriba otros países, otras islas. En Centroamérica vamos a limar asperezas políticas y vamos a reactivar la economía. Ese es el camino, ese es el rumbo. Pero para eso también, señor presidente, tengo que decir aquí que es necesario en la apertura de esa frontera de Colombia con Venezuela en el norte de Santander, ahí en el estado Táchira del lado venezolano, nosotros tenemos ya que reactivar y activar todos los operadores cambiarios del lado venezolano, todas las casas de cambio del lado venezolano, todas las casas de intercambio del lado venezolano, porque es la única manera que nosotros pudiéramos aprovechar los cambios que esas transacciones de divisa extranjera, llámese peso, euro, dólares, bolívares que se transen ahí en la frontera del lado venezolano queden para beneficio, provecho de nuestro sistema financiero y no tenga todo que cambiarse del otro lado de la frontera y esos beneficios queden todos allá en Colombia. Vamos, no le temamos a la apertura de los operadores cambiarios de las casas de cambio en la frontera y en todas las ciudades del país, en los puertos y aeropuertos, igual que las bolsas de valores, como lo hizo allá Vladimir Labrador en el sur del lago. Saludos, Vladimir Labrador, hermano, ahí estamos también en la total reactivación de todo lo que tiene que ver con el sur del lago y todos los municipios del sur del lago. En buena hora, señor presidente. Aquí tenemos otra noticia, el precio del crudo de la OPEC superó la barrera de los $80 por primera vez desde el 2018, después de que la organización petrolera y sus socios decidieran no abrir la válvula más de lo previsto y por lo tanto mantener limitadas sus suministros de oro negro. Esa subida se produjo un día después de que la OPEC y sus aliados decidieran en una teleconferencia mantener sin cambio su actual plan para aumentar de forma gradual y moderada su oferta de crudo, encabezados por Arabia Saudita y Rusia. Los 23 países integrantes de la alianza conocida como OPEC+, confirmaron que en noviembre añadirán tan solo 400,000 barriles diarios de crudo al mercado, tal y como habían acordado ya en julio. Bueno, excelentes noticias, el petróleo a $80. No tengo aquí los precios de la cesta OPEC, ni el West Texas intermedio, ni el petróleo del Mar del Norte, ni tenemos indicadores del precio de petróleo venezolano, pero bueno, $80 son suficientes para cubrir los costos de producción y tener buenos dividendos para la economía de todos estos países productores, exportadores de petróleo. Bueno, debemos recordar, hace un poco, más de un año, los niveles de precios del petróleo llegaron a cero. Es más, los grandes países productores de petróleo tenían tanto inventario, y me refiero por supuesto al momento más crítico de lo que se dio como la pandemia del COVID-19, donde en verdad nadie estaba demandando petróleo, toda la actividad económica mundial estaba paralizada. Ya un poco más de un año se inicia la recuperación y la reactivación de la economía y ya los precios del petróleo tienen niveles respetados, tanto para los países productores que necesitan esos excedentes de divisa para reactivar y desarrollar su economía, sobre todo en medio de la necesidad de divisas para todo lo que tiene que ver con detener la pandemia del COVID. Aquí tenemos otras noticias. Dice, los gobiernos de Brasil y Argentina anunciaron este viernes la terminación de un acuerdo para reducir en 10 puntos porcentuales el arancel externo común del mercado común del sur, Mercosur, en un amplio número de productos. El trato fue cerrado en el marco de la visita del canciller argentino Santiago Cafiero a la capital brasileña, donde sostuvo una reunión con su homólogo del gigante suramericano, Carlos Franca. La última de este pacto significa un giro de 180 grados tras meses de tensiones y discusiones respecto a la reforma del bloque. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado donde expresa
que los ministros se comprometieron a identificar y coordinar acciones para promover la recuperación económica en la etapa pospandémica de la COVID-19 en diferentes áreas, entre los sectores resaltados por la Cancillería brasileña respecto a los lazos con Argentina se encuentra la economía digital, la integración energética, la salud, en específico en el desarrollo de vacunas y el suministro de insumos estratégicos para el bloque, y resaltaron la cooperación en materia de desarrollo nuclear y en acciones para mitigar la crisis en la cuenca del Paraná. Bueno, ya nosotros no pertenecemos ni de hecho ni de derecho en el Mercosur, ya todos sabemos, es historia lo que pasó con la entonces canciller de nuestra república, hoy vicepresidenta de la república y ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, la doctora Delcy Rodríguez. Maltrato le dio allá, creo que fue en Paraguay esa cumbre, y nosotros quedamos pues fuera de Mercosur, pero nosotros que somos promotores de las reactivaciones económicas y en medio de esta pandemia, bueno, también felicitamos todo lo que tenga que ver con Brasil y Argentina. Vendrán otros momentos, vendrá un nuevo gobierno a Brasil, así lo indican las encuestas con Lula da Silva, vendrán nuevos gobiernos ahí en Chile, vendrán otros gobiernos de países miembros del Mercosur y ojalá y Venezuela vuelva a ocupar, y es que lo necesitamos, un asiento ahí en Mercosur para poder también proveer y abastecernos de todas las mercancías y todas las ventajas competitivas, comparativas, legales, arancelarias, parancelarias que permiten estos acuerdos del Mercosur. Ya estaremos ahí seguro muy pronto, en medio de la crisis la derrotaremos, el bloqueo lo derrotaremos, la pandemia la derrotaremos. Por eso nosotros nos solidarizamos con nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para que por favor siga solicitando el levantamiento definitivo del embargo económico que tienen los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestra nación, que liberen los activos en el exterior de Citgo, monómeros, que se nos respete y se nos devuelvan los 654 millones de dólares que invertimos en la isla, en la refinería Isla de Aruba, que se nos devuelvan los dividendos o la venta equivalente en divisa del 49% de las acciones de Petro Jamaica, y que se nos devuelvan todas las 31 toneladas de oro que están retenidas ahí en un banco de Londres, que ya hay sentencia en primera instancia. Dineros que necesitamos, por supuesto, para satisfacer necesidades de alimentos y de medicinas de nuestro pueblo. Bueno, ya vamos a despedir nuestro programa, pero por supuesto primero voy a saludar a nuestros Instagram videntes: María Luisa Barrios, Carlos Reyes, Luis Colmenares, Canal 11 del Zulia, gracias al Canal 11 del Zulia, el doctor Anthony, Fuerza Motorizada Rosario de Perijá, saludos. María Sobalbarro, bueno, María cumple año el día jueves, te voy a dar las felicitaciones por adelantado, adorada hija. Joel José Larreal, Turman Vilches, Mónica Osorio, Kenner, Espina Pegui, Jan Martínez, Diego Estofeles, Lida Medina, Alejandro Paul, Patricia de Espina, Ángel del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adrián Bustamante, José Moreno, Jan Fonsi, saludos hermano, éxito, gracias. Yubixa Toyo, saludos. Radio Nacional de Venezuela, saludos a Radio Nacional de Venezuela en el Zulia y en los 23 estados del país. Adelis Parmar, Juliana Caduto, Glenny Semprún, legisladora, Longni GP, Israel Mora, Tomás Barro, Gustavo Rosal, Gustavo Alfredo García, Marisol Adarmes, Ramón Montiel, bueno, feliz con tanta gente que nos está viendo por Instagram Live, Josué Martínez, Ramón Colina, Wendy Boscán, Juan Villasmil, Scarly Castro, Camil Yace, Fernando, Joycelina, Jan Martínez, Manuel José, Marisol Nava, Carrasquel y Vanessa Sobalbarro, allá está mi hija, en Isla de Toa, en Playa Minas de la India, la Casa Nicaragua, acompañando a Douglas Pirela, nuestro jefe de campaña. Saludos también a mi nieta, Valentina, que estará este martes, próximo martes de cumpleaños. Aquí tenemos ya, el departamento de producción me envía los precios de la OPEC, noticia que tocamos aquí en este segmento de reactivación económica. Dice OPEC,
El precio del petróleo es de 81,56 centavos de dólar el barril. El Brent del norte en 83,84 dólares el barril, y el West Texas intermedio, el que mide el precio en los Estados Unidos de Norteamérica, de 80,97 dólares el barril. No tenemos en verdad indicadores de Venezuela. Mi llamado a la paz mundial, a la paz en Venezuela, reencuentro de todos los venezolanos para que todos unidos podamos, por supuesto, superar las diferencias y podamos reactivar la economía para el bienestar y la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión o edición de Visión Global, el mejor programa de la región. Muchas gracias. Usted dijo que el comercio llegó hasta 7.000 millones de dólares. Yo quiero recordar, porque me puse a buscar mis datos de canciller, yo tengo mis libros. Cuando yo era canciller del comandante Hugo Chávez y gobernaba Colombia Álvaro Uribe Vélez, nosotros llegamos a un comercio binacional de 11.000 millones de dólares. Quiere decir que todos esos productores de Cúcuta, norte de Santander, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona, todos esos productores vendían todo su producto, todo a Venezuela, y les iba muy bien. Les iba muy bien. Había grandes diferencias ideológicas, políticas, con Álvaro Uribe Vélez y nuestro amado comandante Hugo Chávez. Pero cuando uno es presidente, uno tiene que ser un estadista. Uno tiene que dejar las diferencias ideológicas y políticas y partidistas a un lado, y uno tiene que pensar en grande, pensar en que Colombia y Venezuela somos países fundados por el padre libertador Simón Bolívar. Somos países hermanos de sangre. Y no se puede imponer el extremismo ideológico que se ha impuesto con Iván Duque. No se puede imponer el extremismo partidista de derecha que se ha impuesto con Iván Duque. ¿Cuántas oportunidades de negocios y ganancias han perdido los empresarios colombianos? Decenas, cientos de oportunidades. Cuando se trata de la economía, hay que trabajar para el bienestar común. Hay que poner el partidismo de un lado. Economía, producción, satisfacción de necesidades colectivas, comercio, crecimiento económico,